Me tocó lanzar Prime en México. Soy la primera Prime member de México. Me tocó lanzarlo desde cero. Mucho del copy que todavía ves ahí lo hice yo con mis manitas y lo escribí en muchas noches de desvelo. Lo que estás buscando es gente que te ayude a conectar los datos, ¿no? Y eso no te lo va a dar una AI. Sí siento que hay cosas que hoy en día la tecnología no te va a dar y que tampoco en un futuro cercano te va a dar. Me encanta pensar que mi hija va a crecer sabiendo que tiene una mamá que trabaja y que ella puede trabajar y que ella pueda llegar a hacer lo que ella quiera, ¿no? Porque a mí mi carrera fue complicada. Pues hay menos oportunidades para mujeres. Yo estaba muy acostumbrada al no se puede. Casi todo era no se puede y siempre había una razón por qué no se podían las cosas. El mundo de tech es muy distinto. Es como sí se puede y vamos a ver cómo sí se puede. El mundo tech es súper dinámico. No te puedes esperar una toma de decisiones de 3-4 semanas porque ya te moriste. O sea, tienes que pensar en procesos y establecer rituales y mecanismos que te ayuden a la toma de decisiones rápida. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy tenemos una invitada con una trayectoria espectacular. Es ingeniera mecatrónica del TEC de Monterrey y con un MBA en Rice University en Houston. Ha tenido una carrera espectacular porque empezó en el mundo del consumo masivo, pero luego pasó al mundo de tech, primero con todo el boom de e-commerce en México y luego pasando al mundo de fintech con Nu. Además de toda esta carrera, es la mamá de 3 hijos, es apasionada por los deportes y le encanta la lectura. Así que bienvenida, Clau, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Mira, Clau, queremos empezar contigo un poquito por entender. Cuéntanos de tu niñez, ¿qué querías hacer cuando fueras grande? Bueno, de lo que me acuerdo de mi niñez, que me la vivía jugando Legos. O sea, yo era como era como una niña típica, porque no era la típica que me gustaba jugar con muñecas. Nunca jugué con muñecas. Mi mamá se queja que ahí tiene las muñecas aventadas. Yo siempre jugué con Legos y me gustaban mucho como este tipo de cosas de armar, de crear, de tener como cosas en mis manos que pudieran hacer cosas, ¿no? Entonces creo que desde ahí empezó mi pasión por esta cosa de construir cosas y ahí ha seguido. O sea, creo que hasta hoy en día me gusta armar Legos, me gusta estar en procesos en los que estoy construyendo cosas desde cero. Y Clau, eres ingeniera mecatrónica. Queremos primero que nos expliques para todos los que están escuchando qué significa ser mecatrónico. Sí. Y ¿por qué elegiste esa carrera? Bueno, cabe aclarar que no hago nada de ingeniería en mecatrónica hoy en día, ¿no? ¿Por qué escogí esa carrera? Porque creo que igual, yendo como la pregunta anterior de crear, construir, esa carrera me daba esto, ¿no? Porque ingeniería en mecatrónica es juntar la parte mecánica con la parte electrónica y la parte informática, ¿no? Entonces al final era programar, hacer PLCs, estar ahí haciendo como los robots que hace años no se hacían tanto, eso era lo que yo hacía, ¿no? Entonces, ¿por qué escogí esa carrera? Porque primero me encantaba esto de armar, me encantaba esto de que, o sea, yo vi el temario y dije, tiene muchísimos laboratorios, eso es lo mío. Y la otra vi, esta es una carrera súper difícil que nadie tiene y quiero un challenge así, ¿no? Que me motive y que haga. Yo fui la primera mujer que estudió de mi prepa ingeniería en mecatrónica, ¿no? Obviamente llegué y éramos 3 ingenieras mecatrónicas mujeres. Entonces como que siempre tratar de pensar en cosas diferentes que nadie había hecho en ese momento era importante para mí. Entonces creo que por eso decidí, la vida me llevó a otras cosas y fue pasando el tiempo y me fui dando cuenta que eso no era exactamente lo que yo quería y lo fui descubriendo en el camino, pero creo que en ese momento fue una decisión correcta. Creo que me dio una forma de pensar diferente, me dio una forma de articular, de resolver problemas que hoy en día probablemente no tendría si no hubiera estudiado eso, ¿no? ¿Qué significó para ti llegar a esta carrera y que sean solo 3 mujeres y enfrentarte a un mundo de hombres? Fue durísimo porque además vengo de una escuela de puras mujeres, ¿no? Entonces estudié la prepa con puras mujeres. Entonces salgo de la prepa de puras mujeres, de estar todo el tiempo así, ¿no? Como con ustedes platicando con puras niñas y llego a mi primera clase en la universidad. Mi primerita clase yo era la única niña. Y fue un shock, ¿no? O sea, para mí fue un shock porque la dinámica es completamente diferente. La forma de pensar es diferente. La forma en la que te relacionas es diferente. Entonces tuve que aprender como de jalón, ¿no? Que esto iba a ser diferente. Y hoy en día como que una de las cosas que sí hice fue, para mis hijos es importante que vayan en escuelas mixtas, ¿no? Yo amé ir en escuela de puras mujeres y tengo amigas increíbles que la vida me puso en el camino, que agradezco infinitamente, pero para mí la vida es mixta, ¿no? Entonces yo no, o sea, quiero que mis hijos aprendan a manejarlo y a operarlo desde antes, porque así es, ¿no? Y es mejor, y somos mejores en conjunto. Yo sí creo fielmente en que la diversidad hace mejores, o sea, ayuda a solucionar problemas de una mejor manera, ¿no? Tener diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas ayuda a llegar a una mejor solución. ¿Cómo empieza tu carrera corporativa? Mi carrera corporativa empieza porque
mi primo iba a hacer el examen de admisión para Procter en el TEC. Y entonces me dijo, voy a ir a hacer el examen de admisión. Y dije, pues yo voy contigo. Y me colé y me senté al lado de él, hice el examen y al final la que me quedé fui yo. Entonces hicimos el proceso de internship en ese momento, que Procter tiene la cultura esta de promotion from within, ustedes que estuvieron ahí saben. Entonces como que es un proceso muy selectivo al principio porque como que hacen un semillero de talento y invierten mucho en este semillero de talento porque ese talento es el que va a estar mucho tiempo en la compañía, ¿no? Y me acuerdo perfecto que llegué al seminario de reclutamiento y en el seminario de reclutamiento yo seguía con mi camiseta puesta de quiero ser ingeniero en mecatrónica, quiero irme a programar las líneas de producción, yo quiero estar ahí, ya sabes, viendo cómo funcionan las máquinas, eso es lo que yo quiero hacer. Y se me acercó, me acuerdo perfecto, se me acercó una de recursos humanos y me dijo, no, Clau, tú tienes perfil de oficina. Yo no entendí qué quería decir en ese momento, pero ya después con los años lo entendí. Sí, yo no tenía perfil de estar en la planta, no porque no me gustara hacerlo, no porque no lo pudiera hacer, pero no tenía ese perfil. Había otras cosas que me gustaban demasiado y ella lo pudo ver en ese momento y me dijo, no tienes perfil tienes perfil de oficina. Entonces me dio un rol que estuvo muy cool porque era un rol de planeación de la demanda en logística en ese momento. Entonces yo era como el contacto entre la planta y el negocio, ¿no? Entonces yo estaba sentada en la oficina, no en la planta, pero yo iba a la planta cada 15 días y hablaba con la planta todos los días y les llevaba, ya sabes, como la información. Entonces como que me dio como este contacto doble de ver la parte de la planta y la parte del día a día del negocio, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que también necesitaba un cambio de carrera y cuando tomé la decisión de irme de maestría porque había otras cosas y había otras capacidades que yo no tenía y no había adquirido en la carrera, ¿no? ¿Qué significó para ti darte cuenta de que esta pasión y esto por lo que tú peleabas, de repente no iba tanto por ahí en el camino de tu vida? Fíjate que nunca lo pensé como que cambié completamente de carril. Yo siempre lo pensé como esto me dio ciertas características y cierta forma de solucionar problemas, cierto skill set que me ayudaba en otras cosas, ¿no? Entonces más bien pensé, bueno, esto me ayuda a construir hasta acá, pero ahora ahí tengo que ir para acá, ¿no? Más bien lo pensé como un pivot de carrera más que como un error en mi decisión, ¿no? ¿Cómo así decidiste irte de hacer el MBA? Sí, o sea, yo creo que siempre tuve como en mi cabeza que iba a hacer un MBA. O sea, como que eso no fue como que un día desperté y dije, quiero hacer un MBA. Como que siempre pensé que en algún momento de mi carrera iba a haber un MBA, desde que entré a la carrera, ¿no? Creo que cuando empecé a trabajar me empecé a dar cuenta que me faltaban otros skills que no tenía, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca había tenido una clase de conta o de finanzas, porque toda mi vida era muchas cosas técnicas. Entonces yo sabía que me faltaba para complementarme mejor como profesionista en el mundo corporativo, sabía que me faltaba otro ángulo y otras aristas. Y en ese momento fue cuando dije, bueno, ya es momento de hacer el MBA y enfocarme. Y el MBA lo hice con lo que sea, venga, open mind, yo lo que quiero aprender, quiero ver qué es lo que me gusta y quiero descubrir. Entonces tomé todas las clases de todo lo que había y empecé a darme cuenta que había unas materias que me gustaban más que otras, que me iban a dar como un poco la pauta de qué iba a seguir en mi carrera. Y ahí fue cuando me enfoqué en marketing y en estrategia. Llegas del MBA y primero, ¿qué aprendizajes fueron los más grandes de ese MBA? ¿Qué es lo que te has traído tú para la vida? Híjole, muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que en mis primeras clases de casos, ¿no? Entonces tienes ahí un grupo de 60 personas de todas las nacionalidades diferentes, de muchos, no solo nacionalidades, pero de otros backgrounds completamente distintos al mío, ¿no? Y me acuerdo perfecto en mis casos de negocio y yo llegaba yo con la tarea hecha de que estaba el caso y yo, la solución es esta. Y entonces levantaba la mano el de al lado de mí y ponía y articulaba un caso de negocio completamente distinto al que yo había dicho. Y era totalmente válido. Y luego había otro que levantaba la mano y pensaba otra cosa completamente distinta. Yo decía, es que también es válido, ¿no? Entonces, para mí, creo que lo que más me enriqueció la maestría fue entender que hay otros puntos de vista que pueden ser igual de válidos y que hay formas de resolver el mismo problema de diferentes ángulos. Totalmente. ¿Y llegas y qué sigues? ¿Llegas de la maestría? Llego de la maestría, bueno, para esto, en este inter me caso, ¿no? Entonces también como que fueron muchos cambios, o sea, es una historia aparte, pero como conocí a mi esposo justo cuando estaba, al que hoy es mi esposo, justo cuando estaba planteándome irme de maestría, me fui de maestría y a los 15 días de la maestría me casé. Entonces hice un cambio personal importante. Bueno, llego pues a buscar trabajo, ¿no? Y a ver qué era, ¿no? Entonces ahora sí como que ya me había dado cuenta que tenía que hacer un cambio de carrera y entonces ya como que me enfoqué un poco más en el mundo de marketing, como que dije, por aquí va la cosa, el asunto, y me metí, trabajé en Nestlé un par de años como brand manager llevando las marcas de Nido, que fue una experiencia increíble porque ahí sí haces marketing puro, no haces todo el marketing completo desde el desarrollo del producto hasta upper funnel y ATL, o sea, todo. Entonces fueron 2 años intensos de marketing increíbles y luego nos vamos a vivir a Panamá porque a mi esposo lo mandan a vivir a Panamá
Y ahí es cuando regreso a Procter y regreso también a llevar marcas de consumo masivo también, Olay, Secret, en México y un poco en la región, durante un par de años, pero también como enfocado en marketing con un poco de estrategia. Y después de haber estado en el mundo del consumo, llega la oportunidad de entrar a la industria un poco más de tech y coincide con un momento de cambio a nivel personal también. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, tengo en Panamá a mi primer hijo y justo en el maternity leave le dicen a mi esposo que nos vamos a regresar. O sea, tiene una oportunidad de trabajo que es buena y entonces en ese momento decidimos que nos íbamos a regresar a México. Bueno, mi hijo ya tenía 8 meses de nacido o 6 meses de nacido. Me voy a hacer la entrevista. Bueno, en ese entonces coincide con que me mandan un mail de un grupo de mujeres MBAs, así de Amazon está buscando en México. Como que era muy raro que Amazon estuviera buscando en México. En ese entonces Amazon no existía en México. Entonces pues mando un mail, empiezo el proceso de entrevistas, me vuelo a Seattle un día literal a hacer entrevistas, regreso a México, regreso a Panamá y me quedo con el puesto, ¿no? Y entonces nos regresamos a México y yo regreso a trabajar a Amazon. Además, te tocó toda la llegada, o sea, sí, de verdad, increíble. viniste antes de que Amazon lanzara. Sí, justo yo entré en abril y Amazon se lanzó en junio. Va a ser 10 años ahora de que se lanzó. Pero sí, yo fui la empleada, creo que 35 de Amazon México. No teníamos oficinas. Me acuerdo haber estado con problemas de que ni siquiera nos daba el ancho de banda del internet. En una empresa de ese tamaño, y de ese tamaño, ¿no? Porque Amazon, de todas formas, hace 10 años era Amazon, ¿no? También era una de las compañías más valiosas del mundo. Entonces, fue una experiencia increíble porque fue como entrar como en un mundo de startup, pero con un startup que tenías fondos, que no tenías que buscar funding, tenías un equipo gigantesco detrás de ti y me tocó lanzar. En ese entonces yo llevaba la categoría de libros físicos, que además es una categoría muy emblemática para Amazon porque fue la categoría con la que empezó, para bien y para mal. Mi categoría favorita. La mía también, aparte me encantaba, entonces tuve la oportunidad de conocer a muchos publishers, de estar ahí como metida en el mundo de los libros, que me encantó, entonces fue una experiencia muy, muy gratificante, te diría que profesionalmente una de las mejores experiencias de mi carrera. Y ahora, o sea, la oportunidad va más allá de solamente poder trabajar en Amazon, sino ha sido una, como dices, de repente la empleada número 35, o sea, de la primera ola de contratación en México y de la revolución del e-commerce. Entonces eso viene con muchas cosas positivas, pero también con muchos retos. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que tuviste que enfrentar? Híjole, muchísimos. Creo que 3 cosas pasaron en ese. Fue un cambio de carrera muy duro, te diría. Hoy no me arrepiento y creo que fue el cambio de carrera correcto. Pero tuve que cambiar muchos mindsets. Uno de ellos, por ejemplo, era en el mundo de Procter. Yo estaba muy acostumbrada al no se puede, ¿no? Casi todo era no se puede y siempre había una razón por qué no se podían las cosas. El mundo de tech es muy distinto. Es como sí se puede y vamos a ver cómo sí se puede, ¿no? Entonces, como desde cambiar este mindset fue muy importante para mí. Eso fue uno de los grandes aprendizajes. El segundo gran aprendizaje es que yo vivía en un mundo en el que en realidad decíamos que éramos business to consumer, que le vendíamos al consumidor, pero en realidad estábamos optimizando, era un business to business, porque en realidad no siempre optimizabas, al menos en la práctica de Procter que me tocó a mí, no siempre optimizabas por el cliente final, optimizabas para venderle a los retailers del mundo, ¿no? Y aquí cambia un poco la perspectiva, porque en realidad aquí sí tienes un contacto directo y un feedback directo con el cliente todos los días. O sea, bajas el precio y en automático veías que se caían las ventas, subes el precio y veías que, bajas el precio y subían las ventas en automático, ¿no? O hacías algo mal y en automático veías que te equivocabas en el precio y en automático vendías. Entonces tienes un feedback, una retroalimentación casi en tiempo real de los clientes. Entonces eso también tenía que cambiar mi chip, porque ahora yo tenía que pensar mucho más rápido de lo que pensaba antes, ¿no? Y además en una industria, o no una industria, pero un negocio mucho más ágil de lo que tú estás acostumbrado. No, 100%. Entonces te digo, la primera es cambiar el mindset de no se puede a cómo sí se puede. La otra es esta rapidez y este feedback loop constante. Y creo que la tercera, que me costó mucho trabajo adaptarme, es que yo vivía en un mundo en el que equivocarse se sentía mal. Y venía como de estas industrias grandes en las que la cadena de suministro es muy vertical y entonces un error pues obviamente tomaba años, ¿no? Entonces equivocarte en la etiqueta de Downy tomaba 2 años arreglarlo, literal. O sea, no estoy diciendo mentiras, sí, vale, se está riendo, pero es cierto. No, sí. Entonces pues obviamente un error era muy difícil. Entonces la toma de decisiones pues tenía que escalarse, nadie quería tomar la decisión porque nadie se quería equivocar, ¿no? Entonces vivías con un miedo preaprendido a equivocarte. Entonces yo tuve que cambiar ese chip porque ahora equivocarte estaba bien visto, porque te equivocas y entonces pues de ahí cambias y pivot. Y entonces todo el tiempo estás en este mood de discovery y de experimentación constante, ¿no? Y entonces ese cambio de mindset fue muy difícil. Entonces esos tres cosas me costaron mucho trabajo. Cambiar el mindset del no al sí,
volverme mucho más rápida en agarrar el feedback de los clientes y meterlo dentro de mis productos y este mindset de está bien equivocarse, no me voy a equivocar una vez, no me voy a equivocar varias veces en lo mismo, pero de lo que me equivoco voy a aprender y de ahí voy a seguir iterando. Como growth mindset. Pasaste 8 años en Amazon. Sí, casi 9. Sí. Claro, ¿cómo fue como un poquito la trayectoria dentro de Amazon, en la mezcla de roles, etcétera, por los que pasaste? La verdad estoy increíble. Creo que Amazon es una gran escuela. Una de las cosas que tiene Amazon que hace mucho que me encanta es como que ellos realmente creen en un corporate athlete, ¿no? Entonces, como que no te casas con una función. Entonces, en realidad no se ve como que estás en marketing y todo el tiempo vas a estar en marketing, que me había tocado verlo mucho en otras compañías más tradicionales. Aquí se veía perfectamente bien que cambiaras de roles, de áreas, de marcas, de todo. Entonces, tuve la oportunidad de hacer muchos roles dentro de Amazon. Estuve como Senior Vendor Manager de la categoría de libros, luego me fui como Product Manager de Prime, me tocó lanzar Prime en México, soy la primera Prime Member de México y me tocó lanzarlo desde cero. Mucho del copy que todavía ves ahí lo hice yo con mis manitas y lo escribí en muchas noches de desvelo. Luego fui la cabeza de Prime y ahí me tocó llevar una parte también de marketing y de la estrategia de payments y luego al final el último de mis roles fue un rol de reclutamiento de sellers, de vendedores en la plataforma de Amazon en la región, en México y en Brasil. Y bueno, has tenido muchos roles, pero ¿qué significa para ti haber lanzado un negocio que es tan grande y haberlo visto, o sea, haber visto este bebé crecer? Es increíble, la verdad, me siento súper orgullosa. O sea, de verdad es que hace años nadie sabía que existía Amazon, nadie pensaba en el e-commerce, ¿no? Me tocó vivir también el e-commerce en la pandemia, que también fue un tema durísimo. Yo acababa de tener una bebé. O sea, nació mi bebé, mi tercera hija en noviembre. Todos coinciden con algunos milestones importantes, pero nuestra tercera hija nació en noviembre del 2019 y la pandemia empezó en 2020. Yo regresé a trabajar como cabeza de Prime en medio de la pandemia, cuando las ventas estaban por los cielos. O sea, yo me acuerdo de tener muchísimo trabajo, 3 hijos en mi casa. O sea, hoy regreso como a esa etapa y digo, no sé cómo la sobreviví, porque en realidad sí fueron demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero es increíble pensar que, o sea, lo que creció el e-commerce en la pandemia y lo importante que era el e-commerce para eventos como los de la pandemia, ¿no? No sé si hubiéramos sobrevivido la pandemia de la misma forma en que lo hicimos sin haber tenido e-commerce, ¿no? Y algo que dijiste al comienzo, se me quedó grabado un poco con tu trayectoria, que dijiste que tú elegiste mecatrónica porque tú querías un reto diferente, tú querías como romper paradigmas, querías algo que nadie lo hace, listo, yo lo hago. Y de Amazon, tú pasas a Nubank. Y también no son solamente industrias, o sea, empresas que están en la industria tech, sino son empresas que están revolucionando industrias. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese paso. Sí. Últimamente escuché mucho, no sé si han oído, como la metáfora esta de las 2 montañas que pasa en tu carrera profesional. La primera montaña es esta montaña de career achievement, de crecer verticalmente, de tener más responsabilidades, más roles, más gente, más, ¿no? Y creo que esa montaña la llegué a tener como en el mundo de Amazon. Pero la segunda montaña, creo que yo me encuentro más cercana a la segunda montaña. La segunda montaña es un poco más un tema de propósito, de meaningfulness, de que realmente lo que estés haciendo contribuya de cierta forma. Entonces, hubo muchos factores que me llevan al cambio a Nubank, pero uno de los más importantes, te diría, es que creo firmemente en el poder de la inclusión financiera. En México, especialmente en México, o sea, 50% de la gente no está bancarizada y realmente cuando les abres acceso a crédito, a mucha gente le das unas posibilidades y unas alternativas que no tenían y cambia vidas, ¿no? Entonces, como que hoy me acerco un poco más a esa segunda montaña y hoy creo más en ese tema de propósito y eso fue un poco como el cambio que me llevó a tomarlo. También creo que estamos en un punto de inflexión, ¿no? O sea, los fintechs están llegando, o sea, se ha transformado el entorno de fintechs en México en los últimos 3-4 años. En el mundo te diría que está transformándose y va a seguir cambiando y evolucionándose. Entonces creo que como que en ese momento, hace 10 años estaba yo en ese tipping point del e-commerce. Hoy creo que estoy también en ese tipping point o ya un poco más adelantado del mundo de fintech, ¿no? Quiero que para la gente que nos escucha, que no está en México, Brasil y Colombia, nos cuentes qué es Nu. Sí, buen punto. Nu es una fintech creada en Brasil hace 10 años con la intención de reducir la fricción y de reducir la fricción en los servicios financieros y de implementar la inclusión financiera en el mundo, ¿no? Esa es como nuestra gran misión. Hoy ya Nu tiene más de 100 millones de clientes en Brasil. Nosotros en México ya tenemos 10 millones de clientes. Entonces ya es una fintech muy grande a nivel global. Una fintech también muy relevante ya en el panorama financiero en México. Y en Colombia también tenemos ya cerca de 1 millón de clientes.
definitivamente viene a revolucionar todo el mundo de los bancos, toda esta industria, y es muy conocida, y a mí me impresiona que todo el tiempo estoy leyendo, escuchando de eso, y como que lo veo desde un lado externo, de la relevancia de la cultura, demasiado el enfoque hacia el consumidor, pues, o a su cliente. Cuéntanos tú que desde adentro cómo se vive. Sí, la verdad es que creo que, o sea, como en el ADN de Nube, sí está la simplicidad completamente, ¿no? O sea, como hacer un producto que sea bien simple, eliminar fricción en la mayor cantidad de los procesos, ¿no? Porque justo es una de las cosas que encontramos en el momento, ¿no? O sea, cuando llegamos al territorio financiero, cuando llegó Nube a México, empezamos a ver como que esta área de oportunidad porque hoy hay mucha fricción en el entorno financiero. Entonces, una de las primeras premisas es diseñemos para el consumidor, diseñemos algo sencillo, algo que no tenga fricción, algo que sea simple, que no tenga letras chiquitas, que sea súper transparente, porque también entendemos que una parte importante del mundo financiero es la confianza, ¿no? El consumidor tiene que tener una confianza muy alta en estas marcas para depositar su dinero, ¿no? Porque su dinero es uno de los assets más preciados que tiene y depositar la confianza ahí es complicado. Una pregunta dentro de la cultura, un poquito, la innovación es clave. 100%. ¿Cómo se ven esos procesos de innovación? ¿Cómo te aseguras que la gente realmente traiga lo mejor de sí? Sí, a ver, una de las cosas que creo que sí ha hecho muy bien Nube es que es una empresa que empezó digital. Es una empresa que empezó mobile first, no solo digital, pero empezó en un celular. Entonces todo se desarrolla ahí. Culturalmente somos diferentes, o sea, no usamos mail, usamos Slack, o sea, somos un tech company y todos los procesos los usamos con la tecnología. O sea, de verdad, por todos lados hay tecnología de todo tipo, entonces está metida en nuestros procesos dentro de nuestro día a día. Eso claramente es un catalizador de la innovación. Como la innovación está embebida en todos los procesos que hacemos, la tecnología está embebida en todos los procesos que hacemos y eso nos da alternativas para innovar. Otra de las cosas que ha hecho Nubank, que me parece que es muy bueno para fomentar la innovación, y lo hablaba en algún otro podcast, es que hemos hecho células que le llamamos Moonshot Businesses, que son células que ayudan, como que protegemos a un grupo y a un equipo y lo acotamos y le damos los recursos necesarios para que innoven fuera de un área core, ¿no? Entonces les damos los recursos, los dejamos ahí operar, que es el proyecto en el que, por ejemplo, yo estaba, que era anteriormente, que era el de General Manager de Marketplace. Es un producto en el que dejamos a un equipo operar y son semilleros de innovación, ¿no? Entonces tenemos mecanismos para fomentar esos semilleros de innovación, tenemos hackathons, tenemos una cosa que le llamamos Purple, o sea, tenemos muchas cosas para fomentar un poco la innovación en el día a día de nuestros empleados para que se refleje eventualmente en procesos o productos mejores para nuestros clientes. Clau, cuando tú hablas del mundo tech, o sea, me genera una curiosidad que me imagino que a muchas personas que nos escuchan, y de hecho es algo que está pasando, ¿no? Muchas jóvenes profesionales están interesando cada vez más en entrar a empresas tech. Pero es un mundo totalmente diferente. O sea, si estás acostumbrado a una empresa más tradicional, por más que tenga su rama innovadora, pasar al mundo tech es un reto. Entonces, ¿cuáles crees que son los skills principales que debería tener alguien para poder entrar al mundo tech de una manera más como smooth? Primero creo que tienes que pensar, independientemente de si el mundo tech o no, que si los valores de la compañía culturalmente hacen sentido contigo, ¿no? Entonces creo que eso es importante hacerlo desde un inicio antes de... ¿Qué skills creo que son importantes en el mundo de tech? Una es que seas muy rápido y muy ágil a cambiar de opinión, ¿no? O sea, el mundo tech es súper dinámico. No te puedes esperar una toma de decisiones de 3-4 semanas porque ya te moriste. O sea, tienes que pensar en procesos y establecer rituales y mecanismos que te ayuden a la toma de decisiones rápida. Entonces tú tienes que también empezar a flexibilizar un poco el músculo para hacer los cambios de un lugar a otro rápidamente, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas importantes. Otra de las cosas que creo que es importante en el mundo tech es un poco la resiliencia, ¿no? Porque estos cambios implican que vas a dejar otras cosas de lado. Implica que si trabajaste en algo, probablemente lo vas a dejar de lado, ya no vas a volver a verlo. Y ese trabajo que estuvo ahí, que pusiste, ya no lo vas a tener. Entonces, pues tienes que ser un poco resiliente para saber cuándo soltar y cuándo hacer pivot, ¿no? De alguna otra cosa. Y el otro skill creo que este no es solo de tech, pero creo que es un skill que debería existir dos skills creo que pueden trasladarse del mundo tech al mundo no tech. Dos skills que yo creo que hacen la diferencia entre un buen empresario o un buen profesionista y otro. Uno es la forma de comunicarse. El profesionista tiene que ser muy bueno, especialmente en tech, creo, porque es más rápido y más dinámico. Tienes que ser muy bueno comunicándote tanto verbal como por escrito, ¿no? Muy bueno. Y la segunda cosa que creo que tenemos que aprender a hacer todos
ser muy buenos managers y aprender el manejo de gente. Y no solo managers de gente que te reporta, ¿no? Sino managers de stakeholder management. Saber cómo manejar al talento creo que es un key skill set que tienes que tener, independientemente de si es tech o no tech. Clau, tú que estás en el mundo de la tecnología y la innovación, el mundo cada día cambia más rápido. Sí. La inteligencia artificial, el machine learning, todo lo que está en auge ahorita está cambiando la manera de trabajar. Total. ¿Cómo crees tú que van a cambiar los roles y qué crees que debería hacer alguien que está empezando como para mantenerse siempre a la vanguardia? Buena pregunta. Bueno, una es que tenemos que siempre estar tratando de ver cuáles son las tendencias, informarnos, oyendo podcasts, leyendo libros. O sea, creo que eso no lo podemos perder. Creo que un gran asset que deberíamos de tener, y creo que no lo mencioné en la parte de skills, pero es importante, como nunca perder la curiosidad, ¿no? Y nunca perder estas ganas de seguir aprendiendo todo el día. Entonces deberíamos estar todos haciendo eso constantemente. Es la única forma de no morir en esto. Una de las otras cosas que creo que tenemos que aprender a hacer, o sea, la tecnología llegó para quedarse, o sea, no vayas contra ella, ¿no? Entonces, o sea, ya a estas alturas el que está buscando en Google pues probablemente pareciera obsoleto porque ya no hace sentido buscar en Google, ya debe estar buscando en ChatGPT, ¿no? Si ya tienes Gemini en Google, pues ya lo deberías estar usando. Si ya vas a hacer macro, o sea, si ya vas a, o sea, usa cualquier inteligencia artificial para programar en Python, o sea, ya no pelees contra eso, más bien utiliza estas herramientas para elevar tu trabajo, ¿no? Entonces yo veo que hoy sí es un punto de inflexión completamente en las tecnologías que hoy tenemos a la mano. También veo que me han hecho a mí mucho más productiva en muchos sentidos, ¿no? O sea, ahora si llego tarde a una junta y no me dio tanto tiempo, pues agarro a Gemini y le digo, hazme un summary de esto, hazme 3 cosas. Estoy usando ahora Notebook LM que no había usado para crear un proceso. Entonces, como que yo misma me tengo, además, o sea, pues obviamente es algo que tienes que forzarte porque cada nueva tecnología requiere aprender, requiere sentarte, requiere pelearte con dónde están los botones. Entonces necesitas forzar esta curiosidad y necesitas dedicarle tiempo a esto porque eventualmente tienes que pensar que todo lo que le estés dedicando tiempo a esto te va a ahorrar tiempo después, ¿no? Entonces, y yo que soy mamá y que soy súper pragmática porque trato de maximizar mi tiempo lo más que puedo, es si esta herramienta me ayuda y me da horas en mi vida, en mi día, vale la pena invertirle tiempo ahorita porque después me va a salvar horas, ¿no? Cuando tú tienes y usas tanta tecnología y tantas herramientas que te dan conocimiento o sea, antes el conocimiento como técnico era muy valorado y tú buscabas a una persona que tenga conocimiento técnico. ¿Qué buscas ahora tú en las personas de tu equipo cuando tienes todo el conocimiento en 3 minutos? Pues sí tienes todo el conocimiento en 3 minutos, pero lo que estás buscando es gente que te ayude a conectar los datos, ¿no? Entonces, pues alguien me puede decir, sí, tengo el conocimiento y te puedo programar algo aquí, pero necesito que esa persona sepa cómo se conecta este API con este otro API y con esta otra plataforma y cómo se conecta con la arquitectura que ya tenemos. Y eso no te lo va a dar un AI, ¿no? Entonces necesitas esta gente que te ayude a conectar los puntos y que te ayude a resolver de forma integral cosas, ¿no? Entonces, sí siento que hay cosas que hoy en día la tecnología no te va a dar y que tampoco en un futuro cercano te va a dar. O sea, vas a ser más eficiente, pero esta manera de pensar, esta manera de resolver problemas no te lo va a dar la tecnología. Entonces, ese músculo lo tenemos que seguir desarrollando. ¿Cuál es el reto más difícil que has vivido en tu carrera, Clau? Híjole, muchísimos. La pandemia en Amazon creo que fue uno. Creo que los maternity leaves y como regresar un poco. No he dejado, o sea, tuve unos maternity leaves, pero no he dejado nunca de trabajar, pero como volver a adaptarme, como agarrar rutinas. Los cambios de empresas son duros, ¿no? Este cambio cultural, por ejemplo, a pesar de ser una empresa de tech de Amazon a una empresa de tech ahorita como Nu, son cambios duros, ¿no? Y creo que yo menosprecié la cantidad de trabajo que requieren hacer estos cambios, ¿no? La cantidad de esfuerzo que requiere volver a construir una reputación, volver a construir un network, volver a construir un equity, volver a entender cómo funciona la cultura. Creo que lo subestimé un poco. Entonces creo que esos cambios han sido particularmente complicados. Del de Procter a Amazon fue uno, pero ahí entramos todos al mismo tiempo iguales. Entonces como que la curva de aprendizaje fue en parejo con muchos, ¿no? La curva de aprendizaje de tech de Amazon a Nu fue dura, como que adaptarme. ¿Y por qué fue dura? Pues te digo, yo creo que un poco como entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la cultura interna, cómo funcionan los equipos globales contra los equipos locales,
también me tocó, ha habido muchos cambios en la compañía ha crecido abruptamente, rápidamente, entonces también esta compañía como que está entendiendo que ya no somos una startup, ¿no? Estamos lejos de ser una startup, como digo, cotizamos en bolsa, somos una compañía muy grande ya, y entonces como que este proceso de crecimiento también lo estás viviendo desde dentro, ¿no? Entonces me ha tocado vivirlo desde dentro y nos ha costado trabajo adaptarnos. A mí me ha costado trabajo adaptarnos desde el hecho del Slack, ¿no? O sea, por ejemplo, me dieron mi primera Mac, ¿no? Yo jamás había trabajado con Mac. Entonces, ese tipo de cosas que suenan tontas, pero eso sí, o sea, te toman un poco más de tiempo adaptarte culturalmente, no a mandar mails, o sea, yo vivía mandando mails, o sea, yo dominaba Outlook, ¿no? O sea, ya llevaba 15 años trabajando con Outlook, dominaba Outlook y ahora trabajar en Slack tiene sus retos y sus cambios. Entonces, como que estos cambios son pequeñitos, pero o sea, son difíciles de adaptarte, la verdad. Y toma tiempo. Y creo que yo asumí que iba a llegar muy rápido y que me iba a adaptar muy rápido y no fue tanto así. Entonces, creo que no me di tampoco yo el tiempo de estabilizarme, porque luego me cayeron muchas cosas encima. O sea, a la semana renunció mi jefe. O sea, tuve también temas como complicados de on-ramp y también hacerlo en un entorno digital. Nosotros funcionamos en un modelo híbrido, ¿no? Entonces nosotros no vamos a la oficina, lo cual para mí como mamá es una gran bendición. ¿Nunca van? Vamos una vez cada 3 meses. Cada trimestre vamos una vez a la oficina. Entonces, hacer el on-ramp, la verdad es que de manera remota es complicado, porque no es como antes que volteabas y le preguntabas a alguien, oye, ayúdame con esto. Ahora no tengo a quién preguntarle, no conocía a nadie, ¿no? Y todos estaban del otro lado de la computadora, a un Slack away, pero pues no los conocía, ¿no? Entonces, como que también eso lo hizo un poco más duro, yo creo. ¿Y cuál es la filosofía detrás? Y esto lo pregunto porque me parece súper interesante lo que dices, Clau, pero he estado escuchando y creo que conversaciones que hemos estado teniendo del mundo ahora volviendo normal, que es todos mis amigos me cuentan, todos nuestros amigos dicen, oye, qué difícil está haciendo que de pandemia se volvió 100% home office y luego estás híbrido y ahora las empresas están de nuevo, oye, hay que regresar al modelo. Sí. Y me sorprende lo que tú me dices, una fintech, o sea, el futuro va cada 3 meses, o sea, sí. Cuéntanos detrás de qué viene esa decisión. Gran parte de la decisión es hacernos híbridos, nos da acceso a más talento fuera de, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos un hub de talento en Múnich, tenemos un hub de talento en Estados Unidos, tenemos un hub de talento en Buenos Aires, en Uruguay, y ahí no tenemos operaciones. Entonces, el hecho de ser híbridos nos ayuda a tener un pool de talento mucho más diverso, que para tech es muy importante porque el talento tech no es un poco más escaso y es difícil mantenerlo. Entonces, una de las grandes decisiones fue eso, ¿no? Otra de las decisiones es que nosotros creemos, uno de los valores de la compañía es fomentar equipos diversos y yo creo firmemente que la diversidad es más fácil hacerla cuando tienes modelos híbridos que le dan a las mamás o a las mujeres o a los padres de familia. No tiene que ser una mujer necesariamente, pero unas minorías les da una cierta flexibilidad que hoy no tienen, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. De aún así, nosotros creemos que también como estar en contacto con la gente es importante trabajar. Hay algunas cosas que sí no se pueden hacer de manera remota tan fáciles, tan efectivas, como el brainstorming, el problem solving de problemas muy técnicos o muy complejos, son mejores de hacerlos en la oficina. Entonces tratamos de priorizar que esas cosas se hagan en la semana en la que estamos todos en la oficina. Y también forzamos que todo funcione así. Entonces todos estamos híbridos y todos estamos al mismo tiempo. Entonces tenemos una masa crítica. Cuando todos estamos en la oficina, estamos todos los que tenemos que estar. La oficina es una herramienta más de trabajo. O sea, no es ir por ir, ¿no? Sí, o sea, sí, tal cual. Lo que tú me dices estoy totalmente de acuerdo, pero un argumento que escucho mucho del regreso a las oficinas es que no hay productividad. O sea, la productividad disminuye cuando están en su casa. Si bien están felices al comienzo las personas, luego la productividad después de cierto tiempo de home office tiende a descender. ¿Ustedes cómo ven eso? Pues yo no lo veo, o sea, yo al contrario, yo siento que trabajo más en mi casa porque no tengo estos breaks que antes tenía en el día a día. O sea, literal, hoy me eché de juntas, o sea, yo creo que me eché, pues que serán unas 12 juntas seguidas, sin parar, que también es una locura, ¿no? Entonces, pero creo que sí trabajo mucho más en ese sentido. Y o sea, las métricas de eficiencia que estamos viendo no hemos visto que cayeran en ningún momento, al contrario, o sea, nuestras métricas de eficiencia versus cualquier banco normal, por ejemplo, son gigantes, o sea, es un abismo de diferencia, ¿no? Y que lo cual nos ayuda a dar buenos productos a nuestros clientes porque se los pasamos a los clientes, etcétera. Entonces, yo no he visto personalmente que caiga la productividad. Ahora, sí podría llegar a pasar, pero como en el mundo tradicional, ¿no? O sea, no porque esté sentado ahí está trabajando. ¿Me explico? Entonces, creo que es lo mismo. Si tenías a alguien que está un low performer, va a ser un low performer en su casa o en la oficina, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, volviendo a toda tu trayectoria. ¿En algún momento pensaste
o coqueteaste con la idea de dejar de trabajar, de ser mamá, de decir, ay, esto está... Sí, muchas veces. Sí, sí, eso es algo que recurrentemente pasa por mi cabeza, ¿no? A veces digo, bueno, ¿por qué, no? ¿Qué necesidad? Pero como que también me encanta, ¿no? Entonces después ya me siento y digo, bueno, fue una crisis, fue un día malo, pero al día siguiente me siento empoderada, me encanta tener, o sea, yo la verdad es que toda mi vida he trabajado, como que incluso pensar en yo dejar de trabajar me causa conflicto, ¿no? Entonces sí, he llegado a pensarlo muchas veces, pero también creo que a mí me mantiene activa, me mantiene pensando en otras cosas, me da un poco de paz y de tranquilidad saber que soy productiva, me encanta poner mi granito de arena, me encanta pensar que mi hija va a crecer sabiendo que tiene una mamá que trabaja y que ella puede trabajar y que ella pueda llegar a hacer lo que ella quiera, ¿no? Porque a mí mi carrera fue complicada, ¿no? O sea, como, bueno, complicada en el sentido de que pues hay menos oportunidades para mujeres, sí me tocaron muchas cosas, o sea, pues no de promoción para mujeres, ¿no? De poca inclusión, o sea, desde la carrera que fui la única mujer. Y sí, durante mi carrera me costó, yo siento que un poco más de trabajo, o sea, que me promovieran en Amazon me costó el doble de trabajo que un hombre, o sea, hubo muchas trabas en mi carrera que espero que mi hija no tenga. Entonces, como que me siento y digo, bueno, ok, vamos a seguirle echando ganas. También quiero tener como cierta independencia financiera en algún momento de decir, bueno, cuando yo quiera terminar, yo termino y ya hice mi carrera, ya tengo lo que necesito de dinero para vivir en los próximos años, mis hijos no se tienen que preocupar por mí, ya tengo como mi vida financiera resuelta, que eso también me encanta pensarlo y ahí ya tomaré otra decisión. ¿Dejaré de trabajar? No creo, o sea, voy a hacer algo seguro, pero sí creo que en algún momento va a llegar un poco, esa plática va a empezar a ser más recurrente en algún momento de mi vida. Me conecto muchísimo y claro, tú eres mamá de 3 hijos. ¿Ok? Fuiste contando precisamente que además fueron en momentos, o sea, se juntaba aprender a ser mamá de 1, aprender a ser mamá de 2, aprender a ser mamá de 3 o con un cambio bien grande también en tu vida profesional. Total. ¿Qué herramientas o qué cosas haces para que te funcione? No es perfecto, nunca va a ser perfecto y creo que la pregunta nunca va a ser el balance perfecto y eso. Pero ¿qué cosas crees que te ayudan y te funcionan? Mira, sin duda yo te diría que la decisión más importante que vayas a tomar en tu carrera profesional es con quién te casas. Eso sí, o sea, ahí lo tengo clarísimo. Yo afortunadamente tengo aquí siempre a mi compañero, mi amigo y alguien que me ha apoyado incansablemente. Y creo que no funciona si no estás en ese mood, ¿no? Entonces, esto es o sea, lo dice, ¿no? Crear un hijo, it takes a village. It's true, it takes a village. Necesitas una aldea para crear tus hijos, pero necesitas que esa aldea esté como de la mano de tu pareja, ¿no? No creo que alguien lo pueda hacer sin su pareja y sin el apoyo de su pareja. Entonces creo que la primera cosa es, necesitas tener una pareja que respete, que te valore por esta parte profesional tuya y que te dé el espacio para crecer, ¿no? Y que te ayude a crecer, ¿no? Que realmente te empuje a tomar estas decisiones que te hacen sentir incómoda. Entonces eso creo que es sin duda una de las grandes cosas que me funcionan a mí en el día a día. Otra de las cosas es, pues, tienes que aprender, bueno, 2 cosas, siempre tres cosas. Tienes que aprender como a saber pedir ayuda, ¿no? Entonces yo no puedo, hoy alguien se tuvo que quedar mis hijos para poder venir con ustedes y tengo una red de soporte que ya armé y que tuve que armar porque yo reconozco que no puedo estar todo el tiempo y que voy a tomar algunas decisiones y necesito este equipo de soporte, ya sea mis papás o mis suegros o la persona que me ayuda en casa o lo que sea, pero necesito este equipo de soporte. Entonces necesito reconocer que necesito un equipo de soporte y que voy a pedir ayuda cuando la necesite. Y creo que finalmente la otra que me ha ayudado hay una frase que me encanta de Oprah Winfield que dice, in life you can have it all, just not at the same time. En la vida puedes tener todo, pero no al mismo tiempo. Entonces yo tomar estas decisiones activamente y decir, hay cosas que no voy a hacer. O sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho hacer ejercicio casi todos los días. Hoy no puedo hacer ejercicio todos los días. O sea, no me da la vida porque o estoy con mis hijos o trabajo o vengo a hacer esto o no. O sea, no puedo. Entonces, pero bueno, ya es una decisión que conscientemente estoy tomando y que conscientemente estoy dejando de lado y no me estoy recriminando. Entonces ya no voy a hacer ejercicio todos los días, voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana. Con que haga 3 veces a la semana, yo ya sé que ese es mi mínimo y con eso trato de priorizar esas 3 veces a la semana porque son importantes para mí, pero ya no son 6 veces a la semana, ¿me explico? Entonces yo ya tomé esa decisión conscientemente de que las voy a reducir de alguna forma, ¿no? Hay un hobby que yo siempre te he conocido, o sea, siempre que te he conocido y hasta con Juan se lo hablaban mucho, eran los libros. A mí me encanta. La lectura. Sí, la lectura. Y además pienso, wow, qué emocionante, además cuando empezaste en Amazon con la parte de libros también, yo decía, porque como que conecta totalmente. 100%. Pero es un hobby, acabas de hablar del deporte. ¿Mantienes ese hobby? 100%. Ahorita entre la 100%. Todas las noches. O sea, yo, híjole, creo que no pasa, incluso si llego, ya sabes, de fiesta o a las 2 de la mañana,
no pasa un día en que, casi no pasa un día en que no lea. Bueno, ahorita que me rompí la pierna, sí, o no leí el lunes, pero porque sí me sentía mal. Pero normalmente, o sea, por lo menos 2, 3 hojas al día. Y eso es como mi forma de desconectarme. O sea, no te digo que soy una lectora, o sea, leeré que 12, 14 libros al año, no muchos. Pero como que es mi forma de desconectarme, es mi forma de decir, ya se acabó el día, es mi forma de dedicarme un tiempito a mí, es mi forma de aprender cosas nuevas, es mi forma de reflexionar en cosas distintas, es mi forma de perderme en una historia completamente. Entonces, como que sí trato de por lo menos cerrar el día con 3, depende, ¿no? Si está muy bueno el libro, me leo más hojas y así, o me quedo más tiempo leyéndolo. Pero sí, es un hábito que tengo desde chiquita, que he generado y que está ahí todos los días. Habiendo estado en Amazon, ¿eres lectora de libro en papel o eres de Kindle? Fíjate que era lectora de libro en papel, pero súper clavada. Llegué a Amazon y me dieron mi primer Kindle y hoy soy 100% digital. Es que te cambia. 100%. O sea, para mí el Kindle ha sido revolucionario y me cuesta, no sé si te pasa, pero eso es muy personal, pero cuando yo veo los libros en vivo, o sea, el olor, ¿no? Es como que otra experiencia, sí. pero sí, la practicidad de un sí, Kindle, totalmente. el poder tener tantos a la vez, es impactante. Y es el poder de la tecnología. No, y dicen que el libro en papel, cuando lo lees, tienes muchas sensaciones y tienes mejor retención de lo que estás leyendo. Sí lo creo. Y a mí amo los libros. O sea, como sentir un libro, el olor al libro. Me encanta. Me fascina. Y es parte de mí. Pero sí es muy práctico leer en digital. Sobre todo, por ejemplo, si mi esposo está dormido al lado de mí, el Kindle puedo seguir leyendo sin tener que prender la luz. O sea, como que sí. Y tengo muchos libros ahí que tengo ya. Entonces, sí, no tengo mi colección de libros, que me encanta. No me encanta estar acompañada de libros. Pero sí es mucho más práctico. ¿Y lees de uno en uno? Sí leo de uno en uno. No soy de las que puedo leer varios. Y trato de hacer un libro de algo de business o de algo de mejora personal y una novela. Y trato de mezclarlos. También trato de mezclar idiomas entre inglés y español, como para, dependiendo de lo que quiera leer. Sí. Claro, y dinos a ver, recomendaciones de tus libros favoritos en negocio y tus libros favoritos de novelas. El de novelas no había pensado, tengo muchos. De negocios, uno que leí hace poco que me encanta. Soy un gran fan de Adam Grant, el psicólogo. El Think Again, específicamente de Adam Grant, me gustó mucho. Creo que es un gran libro. O sea, creo que es de los pocos libros, bueno, no de los pocos libros, pero es de esos libros que me hicieron reflexionar mucho y que en serio cambiaron la forma de ver las cosas. O sea, como que yo no tenía tan claro cómo tomamos decisiones y creemos que las decisiones son perfectas y cómo el equivocarse estaba mal visto y cómo el equivocarse realmente pudo haber salvado vidas o pudo haber cambiado las decisiones de negocio. Entonces es un libro que siempre recomiendo y que me gusta mucho tener ahí. Y de novelas, muchísimas, yo creo. No sé, o sea, me gustan muchísimos clásicos colombianos, me encantan, obviamente. El Gabo es uno de mis favoritos. Pero la novela histórica me gusta mucho, entonces me gusta, no sé, bueno, ahorita acabo de acabar unos de Frida Kahlo, La mesa herida de Frida Kahlo me encantó, y ahorita Los incomprendidos me gustó, no sé, tengo mucho, la verdad es que no había pensado en uno específico no de business, pero tengo muchos, pero luego puedo hacer recomendaciones más claras. Y me va a volver a un tema, pero ya para ir cerrando, incluso ¿cambiarías algo de tu carrera? No, creo que no cambiaría nada de la carrera como tal, te digo, más bien es qué aprendería y qué hubiera hecho diferente en esa carrera. Creo que sí hubiera hecho cosas distintas, ¿no? Creo que hubiera tomado cambios un poco más rápidos que me tardé en tomar, por ejemplo. Creo, una de las cosas que probablemente replantearía es empecé en una compañía muy grande y toda mi vida he trabajado en compañías grandes y nunca tuve la oportunidad de trabajar en startups. Si bien me tocó trabajar en el lanzamiento de Amazon México, viví un poco la experiencia de startup. Creo que empezar en un startup te da una forma de pensar diferente y una forma de resolución de problemas que me hubiera gustado tener al principio de mi carrera, creo. Entonces creo que probablemente uno de los cambios que hubiera pensado era eso. Siempre pensé que me hubiera encantado estar en consultoría en algún momento de mi carrera. También creo que eso hubiera sido... Invitamos a 3 Consulting. Creo que hubiera sido interesante como hacer algo de consultoría antes, ¿no? Como para que este tema de estrategia no llegara tan atrás en mi carrera. Pero bueno, no, creo que no, o sea, creo que ya no sirve de nada replantearte esas preguntas, ¿no? No, y creo que todas las etapas de mi carrera tuvieron como su propio porqué. En ese momento me enseñaron ciertas cosas en ese momento que hoy creo que me llevaron a donde estoy. Entonces seguro, lo que sí estoy muy convencida es que mi carrera hoy no sería lo que es si no hubiera tenido toda
trae esta trayectoria detrás, ¿no? Totalmente. Y Clau, como para ir cerrando, ¿cuál crees que es tu superpoder? Híjole. Creo que mi superpoder, creo que una de las cosas que he aprendido a hacer bien es como conocerme mejor. Entonces creo que mi superpoder es saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. No voy a poder cambiar mis debilidades al 100%, pero soy mucho más consciente de ellas, de lo que era antes, y trato de ser inteligente al respecto, ¿no? Yo creo firmemente en que la gente funciona mejor y trabaja mejor cuando juegan a sus fortalezas, ¿no? Cuando juegas a tus fortalezas te sientes más cómodo, eres mejor, estás más empoderado, tienes más energía, porque son tus fortalezas, vienen naturalmente. Entonces trato de balancear más cosas hacia ese lado de mis fortalezas, y las cosas en las que yo no soy tan buena, trato de rodearme de gente que sea muy buena, ¿no? Entonces en mi equipo normalmente trato de pensar quién es esa persona que me complementa en estas áreas en las que yo no soy tan buena, ¿no? Y también reconocer que no puedes ser buena en todo, ¿no? Entonces yo soy muy clara y muy crítica en para qué sí soy buena y para qué no soy tan buena, y en eso trato de compensarlo. Entonces creo que eso es un poco mi superpoder. Clau, muchísimas gracias por esta conversación. Además me encantó que eres súper honesta y como súper transparente en contar de verdad cómo ha sido tu historia, los retos, la parte linda, la no tan linda y aprendizajes en el camino, y compartir eso con nosotras es muy inspirador, pero también con toda la gente que ve este podcast. Así que te agradezco muchísimo. Lo que acabas de decir además conecta de donde nace nuestro nombre del podcast y donde nace como mucho de lo que nosotros hacemos incluso desde la consultora. Y es que creemos firmemente que sean las personas, los equipos o las empresas, porque incluso las empresas cuando tienen muy claro en qué son buenos y sus fortalezas, su propuesta de valor real es donde la pueden maximizar y hacer el negocio crecer exponencialmente y de manera sostenible. Total. Igual las personas, todo lo que Igual dijiste, y ahí sale de hecho todo lo de Superpowers, como nosotros, entonces creo que cerró como ni planeado, o sea, salió perfecto. Entonces, bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya saben, síganos todos los martes que hay un nuevo episodio de Superpowers by 3, síganos en YouTube, en Instagram, estamos también en Apple Podcasts y estamos por supuesto en Spotify. Déjenos todos los comentarios, las preguntas, queremos interactuar muchísimo más con ustedes y nos vemos próximamente. Chao. Y esto es Superpowers by 3.